ceremonia de presentación del Consejo Consultivo para la Mejora Regulatoria y el Crecimiento. Me voy a permitir presentarles a las personalidades que nos acompañan en el presidium, como es costumbre, de izquierda a derecha. Nos acompaña don Héctor Macías, socio del despacho PricewaterhouseCoopers, don José Antonio Ardavín, titular de la oficina de la OCDE en México, don Federico Reyes Herodes, el presidente ejecutivo de Transparencia Mexicana, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, don Gerardo Gutiérrez Candiani, la licenciada Rocío Ruiz Chávez, subsecretaria de la Secretaría de Economía, el presidente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, don Juan Ignacio Gil Antón, el licenciado Rafael Gutiérrez Villalobos, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de Colima y presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, y el presidente ejecutivo de la ANTAD, don Vicente Yáñez. Me voy a permitir solicitarle a don Juan Ignacio Gil Antón que nos haga uso de la palabra para hacer la presentación y la introducción de este Consejo Consultivo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Quisiera en principio agradecerles su presencia en este evento sobre la mejora regulatoria y el crecimiento económico, que es pues un tema muy importante para todos nosotros. Estamos todos, como se ha dicho en múltiples ocasiones, y en particular el Consejo Coordinador Empresarial y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, enganchados con este tema del crecimiento. Estamos, como se dice por ahí, estamos obsesionados con el crecimiento, estamos viendo qué es todo lo que podemos hacer como país junto con nuestras autoridades para lograr un crecimiento económico mucho más vigoroso, mucho más importante. Y dentro de ello, este proyecto de mejora regulatoria y crecimiento económico creemos que es muy importante. La política de mejora regulatoria en su vertiente empresarial busca eliminar obstáculos innecesarios a las actividades productivas que fomentan la creación y operación de empresas generadoras de empleo. No cabe duda que parte del éxito económico de los países desarrollados se debe a la facilidad que se tiene para establecer empresas y operarlas con un mínimo de costos y trámites. Así, en la práctica, un ambiente de negocios amigable se traduce en requisitos y trámites breves y sencillos, fáciles de cumplir en el marco de
secretaria Rocío Ruiz por su presencia. El respaldo de la Secretaría de Economía y la CONAGO es fundamental para que este Consejo tenga éxito. El apoyo de especialistas y de la academia también será muy importante para tener diagnósticos certeros y revisar las mejores prácticas internacionales. Y desde luego se requiere de una coordinación eficaz con los municipios y estados para que las mejoras puedan adaptarse en todo el país y tendamos a un modelo homogéneo en cuanto a los principios básicos de un sistema regulatorio eficaz. La contribución de AMSDEC será clave en este objetivo. Se requiere necesariamente de este enfoque de coordinación y corresponsabilidad para lograr una sinergia que empate los procesos de perfeccionamiento regulatorio en el sector público con mejores prácticas corporativas y formalización en las empresas. En la medida que el Consejo Consultivo para la mejora regulatoria y el crecimiento sirva como elemento de cohesión, suma de esfuerzos y capacidades, hará un gran servicio a México, con sus evaluaciones, propuestas, trabajo de consulta, vinculación y seguimiento y promoción. De esto se trata, que el Consejo sea un aliado efectivo para lograr el justo medio que distingue a una buena arquitectura regulatoria de aquella que subregula o al contrario, abruma o restringe sin razón la actividad y el desarrollo económico. El balance entre las obligaciones, atribuciones y capacidades del Estado como garante del bien colectivo y los derechos de los ciudadanos, y por el otro, la necesidad de estimular la actividad económica y erradicar obstáculos innecesarios para su desenvolvimiento. México ha sido considerado como el país con mayores avances en materia de reforma regulatoria de América Latina, contando con un marco institucional de vanguardia creado hace 14 años, pero falta mucho por hacer. En particular, vemos una amplia área de oportunidad en los estados y sobre todo a nivel municipal, que es donde se presentan mayores retrasos, con tramitología engorrosa que inhibe la inversión y la creación de empleos, eleva los costos de operación de las empresas y fomenta la informalidad y la corrupción, afectando especialmente a las pymes. Para que un Estado sea competitivo, sus municipios tienen que serlo. Por todo esto, adelante con esta iniciativa. Hagamos que funcione con trabajo y compromiso, con la premisa de que la competitividad debe ser una política de Estado consistente. Y para hacerlo, tenemos que ocuparnos con diligencia en consolidar un marco regulatorio a la altura. El sector empresarial está comprometido con este objetivo. Muchas gracias y nuevamente le damos la bienvenida a todos nuestros invitados y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Solicitamos por favor la presencia de don José Antonio Davín, titular de la oficina de la OCDE en México, para que nos dirija un mensaje. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco al CFE y al CES por convocar a este consejo y por este esfuerzo general. Yo hablo aquí pues no solo a nombre de la OCDE, sino también de otros organismos internacionales que han sido convocados a ser parte de este consejo. Está por aquí la CEPAL y el Banco Mundial, y de otros que hemos participado en este esfuerzo desde los diálogos iniciales. Los organismos internacionales, desde luego, participamos en este esfuerzo pues para apoyar el esfuerzo que viene haciendo México desde hace varios años por mejorar su regulación. Como ya lo decía aquí Gerardo, el tema de la regulación de las empresas se convierte en un pilar fundamental de la competitividad. Desde el 2008 la OCDE ha trabajado muy de cerca con México, particularmente con la Secretaría de Economía y con la subsecretaría que hoy encabeza Rocío Ruiz, para analizar qué puede hacer México por elevar su calidad regulatoria, y justamente este esfuerzo pues tiene que ver con el crecimiento. Como ya lo decía Gerardo, la OCDE ha estimado que si México se moviera hacia las mejores prácticas de mejora regulatoria, que son pues algunos de los países más avanzados en este rubro, podría elevar hasta 18% su productividad en un lapso de 10 años. Esta es una cifra verdaderamente impresionante. Justamente como lo ha planteado este gobierno, es la productividad el meollo del asunto. Es decir, en la medida que elevemos la productividad de cada una de las pymes
de México, pues estaremos dando un paso enorme en el crecimiento. Por eso es que esta colaboración que inició primero a nivel federal y que se ha convertido después en estrategias concretas a nivel estatal, porque como ustedes saben, la OCDE ha venido presentando algunos de estos estudios. Hace muy poco, de hecho, presentamos el estudio de mejora regulatoria que resume todo lo que hemos hecho con México en esta materia, pero como bien lo dice Gerardo, muchas de las restricciones son a nivel estatal y municipal, y por eso ya hace unos años presentamos una guía para mejorar la calidad regulatoria a nivel de estados y municipios, y otra guía sobre cómo mejorar las prácticas catastrales y registrales, que son uno de los trámites quizás más engorrosos para las empresas a nivel municipal. Entonces, estamos muy contentos de que estas estrategias tienen dando resultados, y también me da gusto en este caso que esté aquí don Rafael Gutiérrez de la ANSDE, porque además es su estado, el estado de Colima, quien nosotros lo hemos destacado varias veces, adoptó prácticamente todas las recomendaciones de esta guía, y qué mejor ejemplo que Colima, que estando en los lugares cercanos al 10 en el Doing Business, se convirtió en el estado número 1 en el Doing Business que está hasta ahora. Entonces, bueno, pues ahí vemos cómo efectivamente el mejorar la regulación paga en una mejor imagen, desde luego, como país, pero paga porque finalmente más empresas se instalarán en México, será mucho más fácil hacer negocios, y pues con esto México desde luego tendrá un motor mucho más potente para esa carrera que le hace falta todavía completar. En los últimos 20 años México ha crecido relativamente a bajos niveles comparados con otros países emergentes, y es justamente ese motor el que hay que echar a andar en los próximos meses y años. Entonces felicitamos desde luego este esfuerzo que está haciendo el Consejo Coordinador Empresarial a través del CESCO en particular, de convocar a todos los actores que tienen que ver con este tema de la reforma regulatoria, para ir haciendo una agenda concreta y que vayamos todos juntos impulsándola y avanzando. Estamos seguros de que esta iniciativa tendrá mucho eco en la sociedad, y sobre todo pues se traduzca en pymes mucho más competitivas y mucha más facilidad de hacer negocios en México. Muchas gracias. Solicitamos también al licenciado Federico Reyes Heroles nos acompañe con un mensaje. Muy buenas tardes. Antes que nada quisiera agradecer la confianza del Consejo Coordinador Empresarial para formar parte de esta comisión, naciente comisión en la cual creemos porque creo, como se acaba de decir, que tenemos que conjuntar esfuerzos. Aquí en la mesa hay representantes, por ejemplo, la OCDE ha hecho realmente trabajos muy valiosos al respecto. PricewaterhouseCoopers lanzó hace alrededor de unos 10 años un índice de opacidad que también fue una piedra de toque para los análisis de corrupción en el mundo, diría yo. Y en fin, el Banco Mundial, como ustedes lo saben. Transparencia lo que ha hecho, y creo que ahí caminamos en paralelo, es la creación de este Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, que es un levantamiento también muy poderoso, como el que se acaba de anunciar, de 16,000 cuestionarios, que nos permite detectar aquellos trámites que dañan a las familias en particular, los condicionamientos de servicios públicos, privados, de los 3 órdenes de gobierno. Lo que no se mide no se puede mejorar. Ha habido entidades de la República que en muy poco tiempo han logrado corregir deformaciones que tenían en sus trámites. Y en ese sentido yo quisiera también recordar que el trámite es el rostro del gobierno. En Transparencia Internacional se ha analizado mucho el registro de por qué los países que tienen buen índice de percepción, un índice de percepción alto de la calidad de los servicios públicos y privados, ¿cuál es el quid del asunto? Y el quid del asunto es precisamente el trámite. Puede haber persecución de peces gordos y persecución de peces medianos, pero si el trámite del ciudadano no se corrige, el trámite al cual se enfrenta el ciudadano, y los empresarios son ciudadanos, ese es el asunto, la percepción no mejora. Hay países, en cambio, que han tenido escándalos brutales, bueno, señores, que estamos viendo casi todos los días en los periódicos, ¿no? Recuerdo el caso de Helmut Kohl, por ejemplo, en Alemania, en país del cual ya no hablamos, y sin embargo la percepción ciudadana no se mueve. ¿Por qué? Porque los trámites al día siguiente funcionan.
obviamente al Consejo Coordinador Empresarial, al CES, y creo que además debemos de recuperar algunas experiencias. ¿Se acuerdan ustedes de aquel ejercicio que se llamó el trámite más inútil? Pues que en realidad era un fraseo equívoco, porque en realidad de lo que se trataba era de buscar la mejor solución al trámite más inútil. Bueno, Transparencia Mexicana participó en esto. Quiero recordarles que en Transparencia ninguno de los miembros del Consejo Rector cobramos un solo centavo desde hace 15 años. Es un trabajo totalmente filantrópico, y ese también fue filantrópico. Invitamos a Mari Carmen Cortés, a Leo Zuckerman, que fueran miembros del jurado, y llegaron cerca de 20,000 propuestas. 20,000 propuestas en donde hay una cantidad de energía ciudadana vertida muy interesante. Porque si alguien está pensando en cómo mejorar, y aquí está Carlos Fernández, que estuvo al frente de gobernar mucho tiempo, si alguien está pensando en cómo mejorar el trámite, es el ciudadano que está sentado esperando que le piden una fotocopia extra o lo que sea. De tal manera que ahí hay una experiencia que se podría recuperar. Nosotros insistimos mucho con la Secretaría de la Función Pública de la gestión del presidente Calderón que se repitiera, una vez que ya lo habían echado a andar. ¿Por qué? Porque había casi diría yo, una emoción participativa en el ejercicio muy particular. Por desgracia, esto no se continuó. Y decía Gerardo Gutiérrez Candiani algo que es muy importante. El fenómeno es complejo porque hay, por un lado, sobreregulación, que todos hemos padecido, y que genera corrupción, y que tiene un impacto económico clarísimo, como se ha mencionado aquí, pero también hay subregulación. Hace 4 años, Transparencia Mexicana, junto con el PNUD, se abocó a encontrar cómo se encontraba la regulación de los programas sociales de las entidades de la República. Nosotros nos invitan, de tal manera que lo que tuvimos que hacer es enviarles una carta a los señores gobernadores pidiéndoles que nos dijeran cuáles eran sus programas sociales y cuáles eran las normas de operación de los programas sociales. Y bueno, no les quiero decir la sorpresa que nos llevamos. En ese momento el 85% de los programas sociales de las entidades no tenían reglas de operación. Nos encontramos algunas entidades donde los programas sociales eran PowerPoint, y eso era un programa social. Y ahí la discrecionalidad a la que se refería Gerardo es brutal en los programas sociales. Cualquiera que quiera consultar, usted en la página de Transparencia, han ido mejorando. Hay algunas entidades que ya tienen el 100% de sus programas sociales regulados. Esta regulación es la que deseamos, porque cada que hay una elección, cada vez que hay elecciones, salimos a blindar los programas sociales. El blindaje es absurdo. Si hubiera una institucionalidad de los programas sociales, no habría necesidad de un blindaje especial. Y además quiero recordarles a ustedes que esto tiene un costo muy alto. Por ejemplo, el suspender la cruzada contra el hambre o frenarla tiene un costo humano muy alto, de tal manera que la regulación es imprescindible. Hay ejercicios importantísimos en el pasado, el Doing Business famoso del Banco Mundial, que quizás sea de las series históricas más viejas que hay en el registro de este tipo de cuestiones, pero da la impresión de que no se leen esos estudios. En la versión más reciente de Doing Business aparece una cuestión que es central. Nos ponen en el lugar 121 en lo que se refiere al registro público de la propiedad. Quiero recordarles el impacto que esto tiene para la actividad bancaria, por ejemplo, hipotecaria, los préstamos hipotecarios, que son caros en parte porque los bancos no pueden, necesitan sustentar ahí un aparato legal que les pesa muchísimo, de tal manera que hay mucho trabajo por el frente. Por supuesto, Transparencia participará con toda la energía de que seamos capaces, y toda la información que tenemos en casa está a su servicio, y festejo que se haya creado esta imagen del observador ciudadano, porque tenemos que poner al trámite en el centro de la discusión, independientemente de otras cuestiones que por mandato ley se tienen que hacer. El trámite es, insisto, lo que afecta a la vida cotidiana de los empresarios y de los ciudadanos en lo general. Y se ha dicho aquí ya, pero creo que debemos de acentuarlo. Detrás de esto está la creación de empleo, detrás de esto está la inversión, detrás de esto está el bienestar de las familias de los mexicanos. No es un asunto administrativo por sí mismo, estamos hablando de la sustancia, diría yo, de condición humana de las personas que están viviendo en nuestro país. Y al final de cuentas, también quiero recordarles
es un problema de justicia social. Los países en donde hay menor corrupción son casualmente los países en donde la equidad es muy alta. Y los países donde hay problemas de corrupción son problemas en donde se concentra la injusticia social. De tal manera que debemos de pensar este trabajo con la mira a llegar a un México más justo, porque al final de cuentas de eso se trata. Hay un contenido justiciero detrás de la revisión de algo que puede sonar, insisto, muy burocrático. No, no es burocrático. Esto afecta, impacta o beneficia directamente a las familias mexicanas. Felicito al Consejo Coordinador Empresarial, al CES, y nos sumamos al esfuerzo. Mil gracias. A continuación, el licenciado Héctor Macías, socio del despacho PricewaterhouseCoopers. Muchas gracias, buenas tardes. De igual manera, agradecemos al CCE y al CES el invitarnos a sumarnos a este esfuerzo que consideramos vital, como bien decía Federico, porque es parte del crecimiento de este país y la creación de empleos. Y como se comentó, va a haber dos comisiones. Yo voy a estar participando en la Comisión de Buenas Prácticas Corporativas, algo que debe quedar muy claro y muy permeado dentro del sector privado en este país, es que no todo se lo tenemos que dejar al gobierno, o no todo es problema del gobierno, y a ver el gobierno qué nos deja, qué nos hace, qué nos facilita, sino también se requiere un esfuerzo importante de la parte empresarial. Es por eso que el objetivo que vamos a buscar en esta comisión es el de permear todas estas buenas prácticas. ¿Qué han hecho las empresas grandes para ser grandes? ¿Qué les ha funcionado? ¿Cuál ha sido la cultura que han ellos adoptado como propia para que las demás empresas también lo hagan? Para mejorar en nuestra capacidad estratégica, que en algunos estudios que hemos hecho nosotros como firma y el mismo CCE y otros organismos, hemos visto que pues la capacidad prospectiva y estratégica de las empresas en México es, si no nula, pues sí muy pobre, y de lo que se trata es de que también las empresas pongan su granito de arena, que mejoren sus procesos, que mejoren su estrategia, la parte operativa y administrativa, y repito, no solo es estar esperando a ver el de al lado que me va a dar, o el gobierno que me va a poner enfrente para que yo crezca, es nosotros también, desde nuestra perspectiva, hacer las cosas. También esto, obviamente, desde un punto de vista ético, creo que es algo fundamental que muchas empresas no han adoptado como propio el sentido ético de cómo ellos se conduzcan en el día a día. Ético entre las empresas y obviamente también ético en su interrelación con el gobierno. Entonces estamos seguros que si, sobre todo la pequeña y mediana empresa que tanto se le va a dar promoción este año y que tanto todo este sexenio se le va a apoyar, si realmente le damos a ellos las herramientas necesarias, porque también esto no es cosa de crear más reglas o crear más documentos, al contrario, es de hacerles conocer los crecimientos, los documentos que ya tienen para el crecimiento. Existe mucha información, desafortunadamente no se ha hecho llegar de manera adecuada, y también ese es uno de los objetivos, que las empresas conozcan todas las buenas prácticas que existen para que las puedan adoptar y realmente haciendo las suyas puedan crecer, puedan permanecer, que en muchas ocasiones pues ese es el reto que tienen muchas empresas en México. Siguiendo un poco con el ejemplo de la tortuga, que me gustó, pues si le vamos a quitar a los depredadores naturales, bueno, si ya se los quitamos, hagamos que la tortuga no sea tortuga y que sea delfín, y que sea un poquito más veloz, que sea un poquito más ágil y que sea más grande, porque también no se trata de que seamos mejores con las mismas tasas de crecimiento, con las mismas rentabilidades o con el mismo porcentaje de empleo. Se trata de crear realmente más empleo, de crear más riqueza y de crear crecimiento al país, permeando todas estas buenas prácticas. Agradezco nuevamente que nos hayan invitado a participar, y con todo gusto lo hacemos porque sí estamos convencidos que a través de este tipo de esfuerzos es como realmente podemos beneficiar al país. Muchas gracias. El licenciado Rafael Gutiérrez Villalobos, secretario de Desarrollo Económico de Colima y presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, nos va a hacer uso de la palabra con un mensaje.
Gracias, muy buenas tardes a todas y todos. La verdad que es un gusto estar aquí con esta iniciativa. Gracias, Gerardo, por tomarnos en cuenta a la asociación. El motivo que hoy nos convoca es la regulación, identificada como una de las funciones centrales del gobierno y el principal instrumento mediante el cual promueve el bienestar social y económico. La calidad de la regulación y del proceso de diseño e implementación de políticas públicas es un factor importante para lograr estabilidad macroeconómica, incremento en el empleo, la calidad de los servicios sociales, la innovación y el desarrollo empresarial. En los últimos años se han observado que los éxitos nacionales en materia de competitividad se derivan de aquellos obtenidos a nivel regional, situación que motiva a la coordinación de esfuerzos entre los gobiernos y los sectores privados, académico y social, para coadyuvar en la determinación de la capacidad que tienen las ciudades para competir en los mercados mundiales. Cabe mencionar que trabajos elaborados por el Banco Mundial en nuestro país refieren que en México las prácticas de simplificación y mejora regulatoria en la obtención de las licencias municipales resulta en un aumento de un 5% en el número de empresas registradas y un crecimiento del empleo equivalente al 2.8%. Asimismo, la competencia ocasionada por la entrada de las nuevas competidoras hace caer los precios en el 0.06%. Es cierto el efecto positivo que la mejora regulatoria tiene en la optimización del clima de negocios. Por ello, la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico nos comprometemos a impulsar a las instituciones mediante políticas y herramientas para el establecimiento de un sistema regulatorio eficiente y promotor del crecimiento económico y del empleo en nuestras respectivas entidades. Muestra de ello es un trabajo donde se trabajó en 38 proyectos en materia de mejora regulatorio en 24 entidades federativas de nuestro país, con el apoyo de la Secretaría de Economía, que es muy importante reconocer ese apoyo decidido del señor secretario de Economía, del licenciado Alfonso Guajardo. Dichos proyectos tuvieron el propósito de fortalecer la política pública en materia de regulación a través del establecimiento de registros estatales y municipales de trámite, mediciones de la carga administrativa de los mismos, programas de desregulación y simplificación administrativa, así como la instalación de centros de atención empresarial. Las entidades federativas queremos aportar lo que nos corresponde y con el apoyo y la condición de sinergia con el gobierno federal y el sector privado lo lograremos. Es menester reconocer la labor de todos mis compañeros del Presidium por el trabajo y colaboración realizada, en especial de mi amiga Rocío Ruiz, quien viene de manera muy puntual apoyando todos estos temas de mejor regulatorio. Incrementar la competitividad del país al implementar la mejora regulatoria requiere de la acción decidida de los tres órdenes de gobierno y del sector privado. Esto exige un esfuerzo compartido y coordinado en beneficio de los ciudadanos. Por ello, celebro la presentación del Consejo Consultivo para la Mejora Regulatoria y el crecimiento del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. De esta forma, la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico seguirá coadyuvando con los actores antes mencionados para continuar fomentando este tipo de iniciativas. Enhorabuena, Gerardo, felicidades por esta iniciativa y cuenta con todos los secretarios de Desarrollo Económico de nuestro país para sumarnos a este gran esfuerzo. Por su atención, muchas gracias y les deseo tengan una excelente tarde. Gracias a don Rafael Gutiérrez. Y para cerrar esta sesión, le solicitaríamos amablemente a la subsecretaria Rocío Ruiz nos honre con un mensaje de clausura de este evento. Muy buenas tardes a todos ustedes, compañeros que me precedieron y que ya realmente han dicho todo acerca de este impulso de mejora regulatoria. Pero bueno, primero que nada, un saludo y un agradecimiento del secretario y del Alfonso Guajardo al Consejo Coordinador Empresarial del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, precisamente por esta importante iniciativa, por compartir con la Secretaría de Economía la creación del Consejo Consultivo para la Mejora Regulatoria y el Crecimiento. Yo te hablo aquí y solo traer lo que han estado mencionando. Una buena regulación no solo es necesaria, es indispensable
Una mala regulación lo que hace es incrementar los costos como país, los costos como empresa, los costos como los que tenemos los ciudadanos al convivir todo el día o día a día con las regulaciones que los gobiernos nos imponen. La regulación efectiva yo creo que resulta indispensable para un buen funcionamiento de la economía, para que funcione la sociedad, para que se promueva la eficacia de los mercados, para reducir el costo de operación, aumentar la competencia, la competitividad e incluso el crecimiento. En contraste, una regulación excesiva puede imponer costos innecesarios a la propia sociedad, que deriven en efectos adversos sobre los indicadores mencionados o los indicadores macroeconómicos de competitividad y puede abrir incluso espacios a la corrupción. Reconocer la importancia que toda regulación sea eficiente, que hace necesaria la revisión de la capacidad de los gobiernos para diseñar, adoptar e implementar políticas en ese sentido. De esta manera resulta más efectivo focalizar los esfuerzos y los recursos gubernamentales en una política de mejora regulatoria eficiente. El Gobierno de la República, consciente de la importancia de la mejora y la eficiencia de la regulación, ha tenido como uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 el implementar una reforma regulatoria integral que buscará, como dice el plan, fortalecer la convergencia de la Federación con otros órdenes de gobierno para impulsar una agenda común de mejora regulatoria que incluya políticas de revisión normativa, de simplificación, de homologación nacional de trámites, así como medidas para facilitar la creación y escalamiento de empresas, fomentando el uso de las herramientas electrónicas. Estas estrategias serán ampliamente desarrolladas en el programa de desarrollo innovador que próximamente publicará la Secretaría de Economía, es decir, el programa sectorial que corresponde a la Secretaría de Economía. En esta estrategia, déjenme comentarles algunas de las cosas que ha venido haciendo la Secretaría. Hace apenas unos meses presentamos un trabajo realizado en coordinación con la COFEMED y con la OCDE, que se titulado Revisiones sobre Reforma Regulatoria, que ayuda a México a tener un diagnóstico basado en las 12 recomendaciones en materia de política regulatoria aprobadas por la OCDE. Esta recomendación provee a los gobiernos los mecanismos necesarios para contar con una regulación eficiente que fomente la competitividad de las empresas y de los sectores, lo que provocará un impacto positivo en el crecimiento económico y en el bienestar de la población. Este estudio enfatiza la importancia de la consulta pública, la coordinación. Actos como el que llevamos a cabo el día de hoy precisamente esa relevancia tiene. La coordinación entre el sector privado y el sector público, con los organismos especializados, con los estados de la República, precisamente para ofrecer a México la oportunidad inaplazable de adoptar una estrategia integral de gobierno. En los siguientes 2 años seguiremos trabajando con la OCDE en este tema para instrumentar nuevas herramientas para medir el desempeño regulatorio, fortalecer las instituciones de política regulatoria a nivel local, muy importante creo yo. Creo que algo hemos trabajado en el sector federal gracias al impulso que ha dado la COFEMED, y aquí tenemos varios directivos que han estado en la COFEMED relacionados con la COFEMED, pero no es así, no hemos avanzado en uno de los tiempos en los estados y en los municipios. Pocos estados han hecho el esfuerzo, evidentemente, que tiene Colima, y hay aquí un programa de la Presidencia de la República precisamente para tomar a Colima y a Jalisco como estados modelo, donde este año trataremos de que todas las regulaciones, todos los trámites que las empresas y los ciudadanos tienen que hacer, se puede hacer por medios electrónicos. Es un programa muy importante que, como les digo, Colima y Jalisco son estados pilotos, pero lo que se pretende es sacar experiencias, sacar diseños, sacar, dijéramos que hasta recetas. Y aquí el gobernador de Colima, que es una gente muy comprometida con este proceso, ha puesto a disposición incluso de otros estados los software de los cuales ellos son propietarios. Es un trabajo que está haciendo el gobierno de la República precisamente para avanzar en la mejora regulatoria a nivel de Estados Unidos. Por su parte, la Secretaría de Economía
Este ya es el segundo año que tenemos un fondo muy pequeño, dijéramos un fondo donde apenas estamos iniciando el proceso de ver cómo podemos incidir precisamente en que los estados tengan su ley, tengan sus instrumentos, tengan sus herramientas, tengan sus instituciones. Precisamente, aunque es pequeño el fondo, lo que se pretende es mandar una señal de qué es lo que pretendemos que los estados y municipios pueden hacer en esta materia. Ya Rafael Gutiérrez nos hace una reseña un poco de lo que los estados pueden hacer con este fondo. Realmente yo decía que era pequeño porque son 200 millones de pesos y apenas en la primera convocatoria, donde vamos a repartir 90 millones de pesos, tuvimos 460 solicitudes de apoyo. Es decir, evidentemente las solicitudes nos van a rebasar. Sin embargo, esto es un poco para atraer la atención de los estados, de los municipios, de las organizaciones, de las instituciones especializadas en esta materia, para que compartamos estos proyectos. Lo que esperemos es que este fondo realmente incida, y en ese sentido vamos a analizar los resultados de lo que se repartió el año pasado. O sea, qué pasó con estos proyectos, en dónde incidimos, para en esa medida mejorar este presupuesto y poder incluso incrementar. Es decir, trabajos coordinados de la Secretaría con OCDE, trabajos coordinados con las instituciones, con los secretarios de Desarrollo Económico, trabajos realizados por la Presidencia directamente, una implementación muy exacta en el Plan Nacional de Desarrollo. Como estrategia de mediano y de largo plazo también se establece en el Plan Nacional de Desarrollo que en la Secretaría de Economía continuaremos implementando y evaluando proyectos y programas de mejora regulatoria, muy cercanamente, por cierto, a la COFEMEX. Ahí hemos venido trabajando en todos estos proyectos de manera coordinada, de manera programada con el sector coordinado, es decir, directamente con la COFEMEX. Precisamente, inducir para adoptar principios internacionales en esta materia, así como coordinarnos, operar mecanismos de sistemas y tecnologías que hagan más eficiente la regulación, eliminen barreras regulatorias innecesarias y reduzcan costos de las empresas. Esto es así si queremos ser más competitivos. Como una estrategia podemos mencionarles que en los índices internacionales, por ejemplo en el del Foro Económico Mundial, reconocido por sus siglas en inglés, Commonwealth, en la última revisión avanzamos 5 posiciones, de las 58 a las 53. En el Doing Business, también una guía muy reconocida del 53 a la 48. Pero es difícil estar caminando, porque además los demás países no se quedan estacionados, los demás están compitiendo, los demás están haciendo mejoras que nosotros también debemos hacer. Yo digo que competitividad, si lo queremos resumir de una manera muy simple, es cómo competimos con otros países, cómo compiten los estados o las ciudades por atraer parte de la inversión y el comercio exterior que se reparte en el mundo. Es decir, cómo le podemos hacer para que una mayor participación de las inversiones mundiales del comercio vengan a nuestro país, y en particular cómo se van acomodando los estados y las ciudades para competir por estas inversiones y por este comercio que lo que pretende es tener mejores condiciones para sus ciudadanos, mejores condiciones para que las empresas inviertan, para que las empresas generen empleo, porque esto es lo que les toca a ellos y lo que nos toca a nosotros es facilitar este camino. Precisamente para lograr que la economía del país se vea beneficiada por una regulación adecuada en el corto, mediano y largo plazo, es necesario contar con revisiones periódicas precisamente de la regulación. Esta Secretaría, esta administración en particular, seguirá apoyando el trabajo en conjunto para la elaboración de herramientas, desarrollo de proyectos que den continuidad y permanencia a los esfuerzos de la mejora regulatoria. Por eso es un gusto estar aquí en esta mesa y tenemos la certeza que el Consejo Consultivo para la Mejora Regulatoria de Crecimiento que hoy se presenta será una herramienta muy importante para seguir impulsando la política de mejora regulatoria, especialmente en niveles estatales o municipales, en beneficio de la competitividad que yo mencionaba, pero también de la productividad de este país. En este sentido, felicito a los socios del Consejo Coordinador Empresarial, al Centro de Estudios Económicos del sector privado y los invito a que sigamos trabajando por una regulación de clase mundial.
pensada desde y para el ciudadano, dirigido a promover la iniciativa de la sociedad que se haga realidad y hacer del gobierno un promotor y un aliado para las empresas. Muchas gracias por su atención.